cómo se construye la cartera, cómo es la selección de crédito que ustedes hacen y en lo general es cómo se maneja el fondo en la práctica, digamos. Sí. ¿Cómo se construye la cartera? Te diría que en general la cartera se construye con una mirada de abajo para arriba y una mirada de lo que se llama de arriba para abajo. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, comités de créditos en donde está Carlos Agnetti, distintos portfolio managers, y se habla sobre el contexto tanto global como regional y tal vez más en particular de distintos países, y eso en algún punto nos permite a nosotros determinar el contexto en donde están las distintas empresas en las que nosotros vamos a invertir. Ese análisis siempre es fundamental y se complementa con lo que nosotros denominamos análisis de crédito clásico, que es agarrar una empresa, sentarnos a mirarla, hacer un análisis de crédito en términos de ratios de endeudamiento, mirar su balance, mirar la industria en la que opera, tratar de entender no solo esa empresa, sino la industria en la que se mueve. Y tratar de identificar potenciales luces amarillas o cosas que no nos gustan, digamos. Entonces, una vez que tenemos identificado eso y el subuniverso, después, eventualmente lo que hacemos es un análisis de, ok, ahora que entiendo más o menos cuáles son los riesgos que estoy tomando, ¿qué estoy pagando por esos riesgos? Y eso es mirar un poco el mercado y comparar todo el tiempo, las TIRs, en este caso de bonos, de las distintas regiones, de distintas empresas, y tratar de tener una idea de si el riesgo que estoy tomando me lo están remunerando bien o no. Yo diría que en la práctica que implica, y por ejemplo uno de mis trabajos es hablar todo el tiempo con empresas, ¿no? O sea, tanto de participar en las llamadas de resultados, analizar los resultados que van reportando, ir a verlas. Uno en general tiendo a viajar bastante regionalmente, voy a ver empresas, voy a ver lo que se llaman distintas conferencias donde los bancos aglutinan a las distintas empresas, y eso te permite ver a varias empresas, pero es un trabajo constante, digamos, en donde la evaluación del riesgo, digamos, y la evaluación es constante, ¿no? Y para hacer eso, una de nuestras filosofías también es tratamos de no tener una cartera que esté correctamente diversificada, no demasiado diversificada, porque cuando uno diversifica demasiado, por ejemplo, si yo tuviera 200 créditos distintos en cartera, es muy difícil hacer un análisis fino y detallado del riesgo de cada una de esas empresas. Por lo que en general, si bien nosotros estamos diversificados, pensamos la diversificación también más en términos de por ahí regionales, sectoriales y también de empresas. Entonces eso nos permite, si yo tengo 30, 40, 50 créditos, hacer un análisis un poco más, hacer un seguimiento mucho más fino de esas empresas. Te diría por último, el otro la otra manera en la que llevamos la cartera es, en general, dividimos nuestra cartera en tres subcarteras distintas que tienen perfiles de riesgo o retornos distintos y que nos permiten a nosotros navegar el ciclo de crédito. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos créditos en mi cartera, unas empresas en mi cartera que denomino más, donde veo que el riesgo de crédito es muy bajo. Le podemos llamar la cartera defensiva, donde el perfil de ganar mi retorno ahí va a venir 100% determinado por el cupón. No hay apreciación de capital posible porque está bastante bien preciado ese bono, etcétera. Pero el riesgo es bajo. Entonces, si yo invierto en ese tipo de bonos, por ejemplo, no sé, un banco en Chile o una empresa con ese perfil, yo no necesito estar 100% enfocado en el minuto a minuto y en el trimestre a trimestre de cómo reporta, porque en general sé que es una industria en donde me siento cómodo. Después tengo un perfil que está del otro lado, que por ahí llamaría el perfil agresivo, que sí, que son tal vez empresas en donde por ahí mi retorno total va a venir más por el lado de una apreciación de capital. O sea, son empresas que están más bien estresadas, por ahí pasaron por un ciclo de endeudamiento para expandirse y el precio de la materia prima que vendan cayó, por lo cual el riesgo de impago sube un poco. Bueno, ahí es donde hacemos nuestro análisis más pormenorizado y ahí es en definitiva donde, si hacemos el trabajo bien, ese tipo de perfil nos puede dar un retorno bastante más atractivo que solo el cupón.
Y después tenemos más una cartera, tal vez la cartera en el medio, que es una cartera que se tiende a mover más con el mercado, en donde sí el riesgo de crédito existe, pero tal vez es un poco más bajo. Y dependiendo de en qué subcartera está, dependiendo el tipo de análisis más, de seguimiento, no de análisis más, que yo tengo que hacer de cada una de esas empresas. En la práctica eso que me permite que si yo veo si vemos momentos en el mercado en donde creemos que no nos están remunerando bien por el riesgo que estamos tomando, bueno, tendemos a fluctuar entre esas carteras y eso nos permite en algún punto, si seguimos bien el ciclo de crédito, bueno, temperar un poco las bajas de la cartera, que es un poco lo que intentamos hacer, porque de nuevo nosotros creemos que en la medida que uno tempera esas bajas, pues puede juntar fuerzas y empezar a poner capital a trabajar para generar retornos desde esas bajas, digamos. Por lo cual nos parece que es fundamental tener una estrategia defensiva. Y así es como lo llevamos. Me parece que lo que estás describiendo da muestra de un muy profundo conocimiento del mercado.